Amigas y amigos nuestros, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es un placer brindar a ustedes la más cordial de las bienvenidas a este Poliforum Cultural Carlos Martínez Balmori, a esta su sala Gonzalo Martré, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro. Esta mañana nos convoca la lectura del Premio Nacional de Literatura José Muñoz Cotta. Nos acompañan y distinguen con su presencia las personas que a continuación me permito presentar a ustedes. Daniel Ibarra Ponce, Agualuz del Horizonte, de Daniel Ibarra Ponce. Nace en el estado de Hidalgo, abogado y literato, fue Premio Nacional de Ensayo en 2 ocasiones, así como 2 veces campeón nacional de oratoria. Premio Delegacional de Narrativa, ganador del 2º lugar en el concurso de poesía en voz alta, convocado por la Casa del Lago y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios de nuestro país. Autor del libro Verbo en hojarasca, de Tinta Nueva Ediciones. Con Agualuz del Horizonte se hizo acreedor del Premio Nacional de Poesía José Muñoz Cotta. Con el aplauso de ustedes damos la bienvenida a Daniel Ibarra. Nos distingue también con su presencia Arturo Cruz, andador alcalde de Arturo Cruz. Nace en Guadalajara, Jalisco. Docente, promotor de lectura y escritura en educación básica, coordinador de talleres presenciales y a distancia para maestros en servicio. Ha participado en talleres de escritura creativa con Víctor Manuel Pasarín, Carlos Bustos y Fernando de León. Ha publicado en el suplemento Culturizando, egresado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado de Jalisco. El acercamiento en su niñez a los cómics despertaron su pasión por las historias de héroes y el interés por los diálogos entre personajes. Desde entonces surgió su enorme gusto por la lectura de publicaciones recientes. De aquí sus visitas frecuentes a librerías para construir un acervo que renueva con frecuencia. En la actualidad, su biblioteca personal solo conserva libros de ensayo, poesía y novela. Con el aplauso cálido también de ustedes, damos la más cordial de las bienvenidas a Arturo Cruz. Y para moderar esta mesa nos acompaña un autor más. El otro, Federico, de Federico Corral Vallejo. Él nace en Parral, Chihuahua. Escribe poesía, ensayo, novela, crítica y canciones. Tiene publicadas, entre otras obras de poesía, Disfrazado de dolor, Vomitar mi muerte, Sin fecha de caducidad, En busca de un somnífero, De plumas y huesos, Puntos cardinales, Desprovisto de equipaje, El milagro de la fiebre, Cementerio de olvidos. En el género ensayo, Retrato hablado, Ensayo sobre la obra literaria de Alicia Acosta, José Muñoz Cotta, Biografía de un relámpago, La metáfora subrayada, Carlos Montemayor, Finisterra será mi voz para siempre, un plaquet de cuentos, Mujer de humo, un libro de canciones, a capela, y las novelas, Cartografía de una casa y el otro, Federico. Más allá de la ficción, entre otros reconocimientos posee Premio Nacional Carlos Pellicer para obra publicada en el año 2002, Premio Programa de Publicaciones 2004 del Instituto Chihuahuense de la Cultura con el libro de ensayos Principios de Sensibilidad, Premio AFEMIL Brasil Hispanoamericano de Literatura 2006, por su novela Cartografía de una casa, Minas Gerais de Belo Horizonte, Brasil, Premio Nacional de Poesía, Juegos Florales de San Juan del Río, Querétaro, y por su obra Los verdaderos ángeles no tienen alas,
Dirige Tinta Nueva Ediciones desde 1997 a la fecha, donde organiza los Premios Nacionales de Poesía y Cuento en la 13ª y 16ª emisión consecutivas, además de llevar a cabo el Festival Latinoamericano de Poesía Ser al Fin una Palabra con 12 emisiones y el Encuentro de Escritores Parralenses con 10 emisiones. Su trabajo poético ha sido traducido al inglés, francés y portugués, publicado en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Perú, Cuba, España, Puerto Rico, Bolivia y México. Con el aplauso de ustedes, saludamos también la presencia de Federico Corral Vallejo. Bienvenidas todas y todos. Iniciamos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, ya tarde, ¿verdad? Muchas gracias a la PUL por esta invitación. Gracias a Manuel Pérez Petit por ser el vínculo de que nosotros estemos aquí presentes. Y bueno, pues esperemos que Isabel Gama llegue antes de que terminemos. Ya dijeron todo en sus currículums. Voy a empezar de manera aleatoria y vamos a empezar con Arturo Cruz y su Andador Alcalde. Andador Alcalde a grandes rasgos es un cuentario de historias urbanas. Es un cuentario que nos retrata la Guadalajara actual, que nos va armando por medio de un rompecabezas de letras, espacios, instancias, tradiciones de su ciudad natal. Creo que es importante que tengan un poquito más de tiempo sin colgarse, porque les voy a poner chicharro, ¿de acuerdo? Empezamos con Arturo Cruz. Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero continuar lo que comentaba Federico respecto de mi obra, porque veo con mucho gusto que hay la presencia de jóvenes y eso me motiva, porque en realidad es lo que también motivó al escritor de ese libro. Y la escritura de mi libro también tiene que ver con lo que hablaron acerca de mí, que fui un lector muy dedicado a la lectura de cómics desde niño. En mis tiempos había mucho que leer. Quedé como prendado de ese olor a la tinta y de darle vueltas al papel y leer cómics y cómics, ¿no? Y uno de los personajes importantes tiene que ver con Gonzalo Martré, que es Fantomas. O sea, a mí me fascinaba ese personaje, que era un ladrón culto y que tenía a su lado al doctor Zemo, que era otro personaje también brillante, inventor, creador, un científico. Y por eso es que de ahí nace mi interés por la lectura. Yo me considero que era el mejor lector en mi primaria. O sea, a la hora de leer, espero no fallar a la hora de leer mi cuento, ¿no? Pero me daba gusto que dijeran, vamos a leer tal página de tal libro de literatura. Adelante. ¿Quién quiere leer? Obvio, Arturito levantaba la mano para ser de los primeros. Y así me fui adentrando en la literatura. Hace rato la maestra Maricruz preguntaba a Juana María respecto de cómo había sido su llegada a las letras. La mía fue así, ¿no? Los caminos para llegar a la literatura son diversos. No sabemos dónde le va a tocar uno el duende de las letras y de pronto ahí está, ¿no? Los poetas siempre traen así como una antena bien puesta todo el tiempo porque están esperando que les llegue las palabras que les quitan el sueño, como dijo ella, que le llaman inspiración y que algunos le nombran Espíritu Santo. O sea, tiene un montón de nombres que dan, ¿no? La musa, etc. Pero finalmente llegan, ¿no? Las palabras te mueven y te empiezan a crear imágenes, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso es lo que yo quiero acotar, es decir, la llegada a la literatura es de distintas maneras.
Pues bien, los héroes de mis cuentos no son fantomas, no son ladrones. Lo interesante es que son jóvenes como ustedes. Haciendo un breve recuento, no me voy a colgar mucho. Por ejemplo, el primer cuento se llama Paseo Alcalde y son dos jóvenes. Recordé mucho lo que dijo la compañera anterior, porque son dos jóvenes que estudian en un taller de literatura en una sala que está en Guadalajara que se llama Elías Nandino, que es el nombre de una sala, es el nombre de un poeta muy importante. Y esos dos jóvenes admiran a otro poeta contemporáneo, bueno, un poeta de los 70s que se llama Ricardo Castillo. Y entonces recitan la poesía de ellos. Y la historia se desarrolla ahí, en el Paseo Alcalde, precisamente, que es una avenida que ahora ya tiene 2 kilómetros y que está muy bonita porque además es un homenaje a los escritores y poetas de Jalisco, porque en cada esquina está una pequeña frase de algún escritor, y eso me parece importante, porque en una parte del cuento estos personajes se molestan, porque en una rotonda de los hombres ilustres están 2 líderes camioneros, y los camiones eran los dueños de esa avenida, y se molestan porque hay líderes camioneros 2 y solo un poeta, Enrique González Martín. Les da mucho coraje. Llegan a su clase y escriben a 2 manos lo que parece ser un poema y de protesta sobre lo que a ellos les gustaría que fuera más bien esa avenida, ¿no? Pero son 2 jóvenes. Otro que se llama Atrapado como mosca, que voy a leer, se trata también de una jovencita, una adolescente, que es creadora, es cineasta. Y ella tiene una forma muy peculiar de donde le llegan las letras para crear sus historias, sus cortometrajes. Es ganadora de premios también. Tócale aquí. Muy sugestivo el título. También es de 2 adolescentes que son expulsados de la escuela porque portan armas, son contratados por los sicarios y se desarrolla una historia interesante, ¿no? Otro que se llama Vámonos de Pinta, son de varias chicas. Una de ellas está enrolada en un asunto que tiene que ver con la prostitución, la trata de blancas, y jala a sus amiguitas, pero finalmente la historia toma otro derrotero. Pero muy interesante porque están construidas estas historias con el lenguaje que los jóvenes emplean, el lenguaje de hoy. Entonces eso me parece que es un atractivo interesante para los cuentos, para las historias que se relatan aquí. Otro que se llama A Guadalajara, también es de un chico, pero es de un chico que vive en un pueblo que se llama Tonilco. Pero el sueño de chico, que es un gran lector, es irse a vivir a Guadalajara y convertirse en un cronista de la ciudad. Y tiene problemas porque en su pueblo, es un pueblo de gente muy enferma, ¿no? Hay el acoso. No, está pesado. Por supuesto que no. Entonces, esas historias, que son pequeñas historias dentro de la historia, se van desarrollando, ¿no? Otra historia también tiene que ser con unos jóvenes, porque se trata de encuentros en la calle, en cualquier parte. Se trata a propósito de transporte urbano, se llama el Sexo 80, porque hay una ruta que acaba de desaparecieron, era el 380, pero como se llenaba de pasajeros, entonces había algunos tocamientos ahí involuntarios, ¿no? Y para algunos placenteros, para otros como que lesionaban su moral y sus buenas costumbres, y entonces lo bautizaron como el Sexo 80. El otro se llama el Arthur, otro adolescente al que le gusta el rock y siente envidia de un guitarrista que se llama el Arthur, y ambos están enamorados de mamá y el de la hija, porque de adolescentes nos gusta enamorarnos de las mayores, nos apasionan nuestras maestras, ¿no? En fin. El último se llama Dulce Amargo, creo que se llama eso, pero no
oxímoron, ¿no? Pues eso, ¿no? Es un oxímoron. Sí. Entonces, son dos jóvenes, ya no muy jóvenes, que empiezan a recordar cosas de sus travesuras, ¿sí? Travesuras que hacían de jóvenes y luego ya no tan jóvenes como tenían sus parejas. Pero entonces ya voy a abreviarle y voy a irme sobre esa historia que se llama Atrapado como mosca, donde decía yo que aquí la protagonista es una adolescente creadora que invita a un chico, y ahí me adelanto y comienzo con la historia. Se recobran mucho las voces de los protagonistas porque yo quedé como muy tocado por ese asunto de que las gentes hablan en los cómics, se acuerdan de los dialoguitos, ¿no? los globitos de los protagonistas, cómo hablan. Entonces yo los imagino y los veo y los escucho y luego escribo, ¿no? Entonces también como otra especie de esa locura fascinante que tiene la escritura. El encuentro fue en el estudio montado para ella, un viejo almacén de la colonia americana. Nuestra conversación estuvo centrada en la obra de Guillermo del Toro. Y de pronto dio un giro hacia su trabajo. A partir de ese momento, durante casi todo el tiempo, ella llevó el hilo de la conversación. En el lugar abundaban las herramientas y creaciones de un artista plástico. Por ello sintió la necesidad de explicar. Quise que nos reuniéramos en este almacén. No me gusta apartarme de él. Aquí construyo los mundos que habito. Suena extraño, lo sé, dijo mirándome con sus enormes ojos azules. Luego preguntó, ¿qué opinas del lugar de mi trabajo? Es como tú, Sandy, interesante, invita a imaginar. Pero ahora dime, ¿qué quieres de mí? Quiero que seas mi modelo, el protagonista del próximo cortometraje. Te admiro muchísimo, no te imaginas cuánto. He visto tu trabajo actoral, he leído lo que has escrito y publicado y eso me dice que podrás mirar lo mismo que yo. Juntos haremos realidad tus sueños y los míos. Estoy muy segura de eso, afirmó. Arrellanado en uno de los sillones de terciopelo blanco, escuchaba con orgullo lo que decía de mí. Observé que hacía lo necesario para asegurarse que yo trabajara en su proyecto. Ven, te mostraré mi obra. Mientras íbamos hacia una sección apartada dentro del enorme taller, preguntó, ¿quieres saber cómo gané mi primer concurso de animación? Entonces tenía 12 años. Sí, venga. Deseaba escuchar la anécdota de un talento 10 años menor que yo. Una tarde deambulaba por las calles de un vecindario. Escuché los gritos de un joven. Pronunciaba frases con todo el odio de que era capaz. «Aléjate de mí, asquerosa! ¡Muérete, maldita!». Luego, oí un objeto metálico chocar 2 veces contra otro. Todo quedó en silencio. Con solo desearlo, llegué al lugar de la escena. Un joven recogía su melena rizada con rostro satisfecho. Había logrado su propósito. Levantó el objeto que traía en su mano para golpear, un sartén. Al hacerlo, para un lado, vi una mosca verde hecha mierda. Mantuve la mirada sobre la infecta plasta. Me acerqué tanto que logré ver al detalle el proceso de la autorreconstrucción del insecto, el regreso a su estado normal y el aumento de tamaño a una escala que le permitió vengarse del hermoso chico. El enorme insecto absorbía a su víctima comenzando por la cabeza. La bestia, con pausados movimientos de trompa, se tragaba poco a poco el manjar humano. Finalmente, cuando los tenis del chico desaparecieron, las patas delanteras del animal acarizaron una y otra vez la trompa que envolvía el cuerpo, quizá aún con vida. La criatura alada miraba alrededor a través de los miles de hexágonos visuales que componían sus ojos. Satisfecha su voracidad y su venganza, voló destruyendo el techo de la vivienda. Sandy terminó el relato. Me tuvo atrapado mientras lo escuchaba. La voz que segundos antes daba una atmósfera de terror a las imágenes dijo, todo lo convertí en un cortometraje, La mosquita muerta. Con él gané el premio Rigo Mora al mejor cortometraje de animación. Cuando terminó de contar la anécdota, llegamos al lugar
donde la pequeña Sandy guardaba las insólitas criaturas construidas por ella. Era un museo de sus personajes y monstruos. La primera de todas, el insecto del relato con su rótulo, la mosca. En el último lugar de una serie de 20, un pedestal vacío con el rótulo, atrapado. Ven conmigo, ahora veas el resto de mi obra. Es algo fascinante, afirmó. Sí, te sigo. Aquí puedes ver de dónde ha venido todo y a dónde quiero ir con mis creaciones. Entenderás por qué a través del arte es posible vivir la realidad y el sueño con la misma intensidad. Dijo mostrándome cientos de cuadernos manuscritos, los mismos que luego convertí en guiones cinematográficos, como el cortometraje premiado. Vaya, ¿de dónde surgió la motivación para llenar tantos cuadernos? Pregunté sin mencionar a los protagonistas ni a los seres ahí mencionados. Fue una sugerencia de mi terapeuta, contestó. Ese era el secreto de cómo Sandy había logrado atrapar en la brevedad del relato las imágenes increíbles que luego llevaba al cine. La escritura se convirtió en la red para atrapar todas las imágenes soñadas como si fueran moscas venidas del subconsciente. En ese momento la expresión que había dicho al inicio de nuestro encuentro, juntos haremos realidad nuestros sueños y los míos, tenía un nuevo significado. Lee con atención el sueño que voy a realizar. Está hecho a tu medida. Serás el protagonista. Yo te voy a dirigir. El relato de un sueño me describía tal cual. Decía que Sandy ocultaba, tras una supuesta admiración, el sentimiento amoroso que sentía por mí. Mencionaba cómo ella me revelaba el secreto de su creación artística. Luego, yo mismo escribiría de mi puño lo ocurrido en el encuentro. Al final, ella convertiría mi cuerpo momificado en un muñeco articulado, exhibido en su museo particular, con el rótulo atrapado. Estoy. Bien, tenemos todavía parte de los 10 minutos o ya me colgué. Vamos a ver si en una segunda ronda, ¿vale? Ok. Bueno, pues el premio José Muñoz Cota tiene 13 años consecutivos de otorgarse. En su momento lo han ganado personalidades como Perla Schwartz, por ejemplo, como René Acosta, como Héctor Grada, en fin, año con año va girando en un género distinto, que eran los géneros que escribía el maestro Muñoz Cota, como el cuento, como la narrativa, el ensayo y la poesía. Agualuz del Horizonte es el libro premiado en poesía en el año 2021 y está aquí nuestro querido Daniel Ibarra Ponce, que dará lectura a algunos de sus poemas. Adelante, Daniel. Muchas gracias, maestro Federico Corral Vallejo, por primero pues darme uso de la palabra y la oportunidad de esta lectura y este premio. Agradezco también a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, muy particularmente porque esta es mi tierra. Yo nací aquí, en Hidalgo. Entonces es doblemente orgullo el poder leer con ustedes parte de estos poemas de la obra titulada Agualuz del Horizonte. Tu mirada en el horizonte. En el universo insaciable relumbran ausencias. Una eternidad desciende por mis pómulos hasta anidar en su cansancio. Cierro los ojos y tu mirada sostiene el horizonte. Con un instante en la lejanía, mantengo los ojos cerrados y veo
una promesa de perpetuidad. Se apaga la música celeste de la bruma y se esconde tímida la bravura. En el retorno a mí mismo, el claro rutinar de mis pasos ligeros abre una ventana hacia la noche, una noche interminable. Amaneceres. La noche cae como un lirio deshojado. Relumbran los grillos imberbes en que amaneceres despiertan a las 2 de la madrugada. La luna está viva, apresta para hacer el amor. Corte transversal. Las penas, ya sin tallo, como rosas mueren. Con el silencio a cuestas y el alma atolondrada, las manos oprimen espinas de ilusión y se rajan como granadas. Ella, quimera inacible, mariposea en agualuz de la lluvia, yo juego a atraparla, provoco, apresuro, brinco, derribo, olfateo. Grito de un siglo en el lance escondido. Navega mi sed en la lengua de mis espantos. Apetitos reptan sobre paredes repletas de ecos. Nuestros sexos sellaron el silencio. Perpetuos deseos revolotean en quebrantos. Palpitaciones en agonías, fulgores de un tiempo que nos espera, que no se espera, que no se espera. Te cortejo deshebrando tus cabellos de luz, y el ayer estridente, equilibrista de oscuridades, salta de un hilo luminiscente, trapecista del juego de los sueños. Nodriza, piel escarlata, agua clara de la noche, reflejo de un instante, flor y sueño en el jardín de tus inocencias, en que mis manos reconstruyen alebrijes. Revoloteos de humo en espiral se elevan a orillas de un sollozo. La herrumbre de la pose apesumbra el peso de mis pasos. Noctámbulo, en rutilante sombra del corazón dormido, el silencio vaga por la piel del tiempo y libera el esplendor de un amanecer anandarado. Deseos centelleantes, luz amorío de los sentidos. Has traído resplandeciente alegría a mi vida al nacer el alba con el murmullo entre sonrisas. En tus manos, alfarera de la noche, desenredas mis nuevos delirios. A pasos agrestes, agigantados, tintinean lejanías. Y el ave que surca cielos de quebrantos y que arde en el fuego de unos ojos horizontes. La voz nova nostra en sollozante algarabía desteje mis nuevas primaveras. Cuando sienta el pellizco, ya tendré que parar ahí, de súbito. Bien. Horas muertas. Las horas caen muertas. El gotero de la existencia muestra en sus hilos de sangre una eternidad en agonía. Perpetuidad. En gotas de tiempo caen minutos estridentes, agonizantes. Avanza una mano, urde redes en la levedad del aire, atrapa instantes. Inexorables angustias queman relojes, manecillas doblegan su ritmo para salir de su curso, regreso en un caminar esférico. Sobre el rostro sin palpitar de soles, el dolor vuelve a su sitio de perpetuidad. Otra vez el comienzo. Ya que estamos con un tema en el marco del agua, pues quiero compartir estos dos poemas que refieren precisamente el agua.
Cuerpo agua bajo la lluvia. En barcos de papel navegan mis ilusiones sobre ríos al caer la lluvia. Y regreso al inicio una y otra vez como cuando era niño, bajo un tejado, para no desvanecer mi cuerpo agua en la lluvia. Llanto y tormenta no es una buena combinación. Se corre el riesgo de perder el cuerpo en un naufragio de humedades y extraviar el alma en un espejo de agua. Aguamirar. Me asomo en el río, mi rostro sobre el agua se desdibuja, en la pupila hay duplicación de espejos, y en este aguamirar se refleja un horizonte. Muchas gracias. Que sigue perdida Isabel. Vamos a darle un poquito de tiempo. Si alguien tiene ahorita una pregunta para uno de estos dos autores, para ambos, es momento de hablar o callarse para siempre. Adelante, mi niña. Muy buenas tardes. La verdad es que estos temas son de sumamente importancia y creo que, bueno, a mi perspectiva, a veces habría un panorama acerca de las letras. Y la pregunta que quisiera hacerte es: ¿cómo ve la literatura en los últimos años? Y bueno, en este caso iba la poesía. Y obviamente, como ya lo venimos mencionando, nosotros como jóvenes y pues sí, que hoy en día. ¿Cómo ven la literatura dentro de algunos años, Arturo? Pues yo tengo mucha confianza en que ahora, por ejemplo, la literatura, por la gran difusión que se tiene, el acercamiento que se está propiciando con los jóvenes, a través de eventos como este, de las ferias, a través, por ejemplo, de carreras que yo sé que ya existen ahora a nivel licenciatura, como licenciatura en creación literaria, pues me hace pensar, por ejemplo, también el saber que los maestros, en este caso, si te puedo decir de eso, de los docentes que están muy comprometidos con la promoción de la lectura entre los niños, eso nos da mucha esperanza de que en el futuro haya bastante producción de literatura entre los jóvenes, ¿no? Digo, para todos. Yo sí tengo mucha fe, mucha confianza en todos esos aspectos de la difusión, de la promoción, de la lectura, porque, como decía al principio, de la lectura es donde nacen los escritores. Sí, sin duda. La lectura permite mantener viva la literatura. Y a la pregunta de cómo vemos la literatura en los próximos años, es importante reflexionar sobre cuánto se está leyendo en estos momentos y sobre todo también las publicaciones que se están generando. Es un esfuerzo verdaderamente titánico. Yo veo los editores como el maestro Federico Corral Vallejo, como Editoras Arte de Chihuahua, que están impulsando estas obras y se hace una gran labor editorial, y de pronto poco es el acceso que se tiene a que las obras que se producen como escritores las tengan los lectores. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, que ahora se pide mucho el soporte digital, de pronto es, mándamelo en PDF, y entonces el derecho de autor de quien crea la obra se va perdiendo y no permite la subsistencia de que se alimente también, por supuesto, la economía de un escritor. Entonces, hay muchos retos en la literatura. Nosotros tenemos una historia muy rica en escritores importantes en nuestro país. Y sin duda, espiritualmente hablando, culturalmente hablando, México, como América Latina, comparten una historia joven, tienen una apuesta espiritual por desarrollar en el terreno de las artes un liderazgo. Y cuando hablo del terreno de las artes me refiero a muchas, particularmente la literatura. Entonces, yo veo con mucho entusiasmo, hay muchos escritores importantes de renombre en nuestro país que si no los leemos, pues se van a morir ahí, ¿no?
decía algo, Arturo, la lectura es muy importante. Establecer un diálogo silencioso con alguien que probablemente no conozcamos, pero que nos remueve ideas, sensaciones y emociones. La lectura es importante porque nos permite romper barreras, ir al diálogo con los universales, es ir hacia el pasado, por ejemplo, y recuperar a esos grandes maestros. Por eso los literatos muchas veces se convierten en nuestros amigos, en nuestros grandes amigos. Un buen libro es también un gran amigo y un gran maestro. Y a veces, cuando lo tenemos frente a nosotros, de entre sus líneas, parece hasta una voz que nos habla al oído, que nos susurra. Y entonces sabemos que hay en la literatura una voz de aliento. Me parece que eso es lo más importante. Pero ahora, con la digitalización que quiere quitarle esos derechos al autor, pues enfrentamos ese dilema. Y me recuerdo yo este cuento extraordinario de Juan Rulfo, que frente a la amenaza de los libros, frente a la amenaza de la literatura futura, diría: diles que no me maten, Justino, diles que no me maten. ¿Puede pasar por un obsequio? Por aquí, por allá. Adelante, joven. Me quedo un poquito con lo que mencionan acerca de los derechos de autor, pero es cierto que en nuestro país y en nuestra cultura existen contextos donde pues existen carencias y problemáticas, ¿no? Y aún así hay personas que tienen el talento con esta parte de la literatura y a veces no tienen los recursos. Entonces, viéndolo de esta perspectiva, apoyan un poquito el conseguir estas obras por, no sé, un externo, precios más baratos, quizá la piratería, o es algo que no nos deja subsistir. Pues es que lamentablemente la piratería no nos alcanza a nosotros los pequeños editores. Alcanzará Alfaguara, alcanzará Plaza y Janés, alcanzará incluso al Fondo de Cultura, pero las editoriales independientes, como bien decía ahorita la maestra Maricruz Patiño, el que gana es el papelero, el impresor. Nosotros como difusores, como distribuidores es mínimo. De hecho, las librerías nos regatean mucho, a un 80-20. Es importante estar en librerías, por supuesto que lo creo. Pero de pronto si un libro te cuesta 100 pesos, por decir algo, la librería se queda con 80 pesos y a ti te da 20 pesos. Entonces hay que dividirlo entre el autor y el editor, 10 pesos y 10 pesos. Puta madre, ¿no? Esto es un acto heroico, titánico, odisea, o sea, es una odisea, está más bien, me trabo. Pero sí es una odisea lo que las editoriales independientes hacemos. No sé si le contesté su pregunta o divagué. ¿Alguien más de allá atrás? Adelante, mi niña. Venga, joven. Gracias. Como viene mencionando, es cierto que la virtualidad hoy en día está muy presente, incluso en las generaciones jóvenes. Pero mi pregunta aquí es: ¿cómo nosotros podemos introducir a los más pequeños a agarrar un libro, a sentarse a tomar un libro, para que puedas ojearlo, para que puedas sentirlo? Porque la literatura en una tablet y en un libro es muy distinto y se disfruta más en un libro, la verdad. Pero, por ejemplo, yo como madre, ¿cómo puedo hacerle para Virgen Santísima, a mí me hace que era una niña. Sí, suena de joven, soy estudiante, pero yo como madre quiero introducir a mi hija a que le guste más un libro que una tablet. Entonces, ¿qué recomendaciones me dan para que empiece a gustar este libro? No le he contestado. Creo que el maestro Arturo tiene la respuesta porque él ha sido catedrático de estudiantes jóvenes, fue maestro de secundaria, de prepa Y de primaria. y de primaria. Sí, no, la recomendación es la que hace el maestro Felipe Garrido.
de leer en voz alta, de modelar, de que tú como madre seas el ejemplo, porque luego dicen que la palabra mueve pero el ejemplo arrastra. Si ella te ve que tienes en tus manos un libro, que lo ojeas, que sonríes, que hablas, que cuentas lo que dice ahí, y luego lo pones en contacto con ese artefacto tan bello que es un libro, y si es nuevo y lo huele y le pasa lo que a mí con la tinta, ¿no? Y luego además sí, y luego que quiere ver, ¿no? Que quiere ver exactamente, que quiere ver lo que tú acabas de leer, y entonces ve una serie de signos ininteligibles para él, pero finalmente mayor va a ser su interés por saber leer y por escuchar y por conocer y escuchar hablar también, porque la oralidad va ahí de la mano. Tu pregunta y todas han sido muy interesantes, pero esto en particular creo que es la clave para los nuevos lectores. Tiene que ver con la que hizo su compañera y que hizo él. Eso sería mi aportación, mi sugerencia para ti, y es la que hago yo siempre para las madres de familia, ¿no? O sea, no pongan una lectura por castigo. No sales hasta que no leas. No, arruinamos la lectura. O sea, no vas a salir si no lees. Así no. O sea, de manera punitiva, no tiene que ser algo divertido, lúdico, hermoso, bello, como es la palabra, ¿no? Y ya vimos hasta un haiku. Así se dice, haiku. Algo muy breve, tan poderoso, tan intenso, lo que hace, ¿no? Por favor, madre joven. Gracias. Alguien de este lado, no nos dejen ganar por acá, por favor. Adelante, joven. Gracias. Buenas tardes. Retomando un poco acerca de las preguntas que han hecho mis compañeras y compañeros, ¿cómo podemos ayudar y fomentar a que la lectura digital sea completamente, el libro se lea por completo, no solamente nos dejemos llevar y ya, por ejemplo, en los buscadores como Adobe Premiere, que tenemos que buscar algo acerca de un libro y simplemente buscamos palabras clave para que nos den los conceptos? Porque actualmente, como estudiantes, obviamente tenemos que leer, tenemos que tener ese hábito de la lectura. Sin embargo, muchas veces lo que hacemos es buscar palabras claves para ir directo al concepto, directo a la información. Y ya no estamos haciendo lo que anteriormente se veía, que era leer el libro completo para obtener la información que buscábamos, y más aparte teníamos el conocimiento total de lo que era de lo que trataba el libro. Y actualmente es algo que se ha estado perdiendo, y es algo que en las nuevas generaciones, como lo comentaba mi compañera, es algo que ya no están desarrollando. Leer libros físicos de manera completa, sino buscarlos de manera digital y ir directo al concepto o buscar palabras claves. En este caso, ¿cómo nos podrían ayudar o orientar? Pues en regresar al hábito de leer los libros de manera física y completos. Claro. Gracias por tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel Sánchez Olvera. Ya, es que digo el que sea para que nos ayudamos. No, porque son no sé. Ah, bueno, entonces mejor contestamos. Entonces, el tema del acceso a los libros de manera completa y no solamente digital, ¿no? Es todo un aspecto. Yo les preguntaría a los que estamos aquí presentes, ¿cuántas veces hemos ido a una biblioteca? ¿Hace cuánto que no vamos a una biblioteca? Si hablamos. Sí, ese es el punto. Entonces, hay una gran experiencia emocional en ir a una biblioteca y hacer una investigación. Te dejan una tarea, vas y absorbes la riqueza que puede haber en esos contenidos, que muchos todavía no están digitalizados. Entonces, por supuesto que eso implica un mayor esfuerzo. Tiene que ver con una cultura que nos ha vendido la comercialización de productos, que nos ha permeado en términos de buscar las cosas, pero que sean rápido. Ándale, pero que sea light. Urge todo, por ese sentido de prisa interno que se tiene que romper. Comentaban hace rato, hay que hacer una pausa. Parte de la literatura y el acercamiento a los escritores, la poesía y demás, hay que hacer una pausa para contemplar. Y en el libro
tenemos la oportunidad de esa experiencia emocional, de acercarnos, desconectarnos con esa virtualidad supuesta de conexión permanente y establecer ese diálogo silencioso, buscar lo que hace rato se comentaba. Eso, un espacio de contacto con nosotros mismos, de silencio, ¿para qué? Para encontrar una identidad. Y en esa identidad también buscar originalidad. El tener un libro, decíamos, y la emoción de comenzar unas líneas y tú comprometerte a terminarlas, no siempre se puede, porque hay autores que termina uno abandonando. Pero acercarse a los escritores que te gustan es una forma de encontrar libros llave que te van a llevar a otros libros. Y a veces eso no los vas a encontrar en el mundo digital. Hay que buscar a los autores clave que nos pueden llevar a otros libros. Gracias. Páselo, por favor. Ya, una pregunta más, por favor. Ya tenemos tiempo, hablamos, callamos para siempre. Yo creo que la internet, los libros digitales son armas de dos filos. Los puedes aprovechar o puedes enajenarte en ellos. El momento de encuentro con una palabra, deja tú con una oración, es importante porque te permite crecer como ser humano. El leer un libro es acercarte a un amigo, es tocar a un hombre, es desnudar a una mujer, es muchas cosas. Es conocer un mundo externo a lo que tú vives, ajeno a lo que tú eres. Y te permite tener un pensamiento propio, crecer intelectualmente, ser tú. Porque actualmente todos somos alumnos de consumidores y alumnos de Mr. Google. O sea, es nuestro maestro, es nuestro doctor en letras, o sea, el buscador, o sea. Y qué padre que se agilice un trámite, pero lo más hermoso es que te formes como ser humano, que un libro te permite eso, tener un carácter, ser tú, bueno, desde mi punto de vista. Los libros están aquí a la venta, les agradecemos su presencia, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, gracias por preguntar. Estamos a sus órdenes, donde nos encuentren. Yo conocí a aquel viejito, que estaba hablando. Y es importante que se acerquen a la gente. Por ejemplo, la maestra pues conoció a Pablo Neruda, a la otra le deslumbró un escritor sin nombre, anónimo. Ojalá a alguno de ustedes se les quede algo de lo que uno de estos dos escritores haya podido comentar. Les agradecemos, muchísimas gracias a la FUL y a Manuel Pérez Petit por abrir esta coyuntura. Buenas tardes. Gracias a nuestros invitados especiales. Un aplauso fuerte, por favor. El compartir talento, arte y experiencia no es un regalo que se nos dé todos los días. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias también. Sigan disfrutando de su Feria Universitaria del Libro y adquieran libros. Están aquí a las salidas, si gustan verlos. Son algunos de los que se han presentado en estos últimos días y están a su disposición. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y